A pocos días de recibir el verano y ya estaremos viendo nuevos colores suaves, fríos. ¿Pero a qué tipo de pieles les favorece? Hola bellezas, ¿qué tal? Deseo que se encuentren de maravilla. Yo soy Annette Rocha, asesora de imagen y personal shopper. Y en el video del día de hoy hablaremos de esa paleta que va a estar muy en tendencia, que se llama verano. Y vamos a ver cuál es la tipología que tienes para ver si los puedes utilizar, si te favorecen o no, o dónde llevarlos. Pero antes, no olvides suscribirte a mi canal si te interesan todos estos temas de imagen, moda, color, autoestima, belleza y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos todos los viernes. ¡Comenzamos! Durante mi estancia en mi canal de YouTube he hecho mucho hincapié en la importancia que tiene identificar cuál es la temperatura de tu piel, qué paleta de colores va a potencializar mucho mejor tus rasgos, y para ello te voy a dejar dos videos que ya elaboré y te pueden servir para que te puedas orientar, y se llama ¿Qué tipo de piel soy? Y el segundo es Estación Primavera, pieles cálidas suaves, y con esto puedas resolver un poco las dudas que tú tengas y estar haciendo los ejercicios necesarios para notar las diferencias. De las 4 estaciones que conforma el año con sus distintos colores, hacía falta hablar del verano. Son esos colores fríos, pero a diferencia de la carta de invierno, vienen mucho más suaves, mucho más tenues, como el amarillo limón, un azul pastel, el sandía, el color lila, menta. Estos son los colores de verano. ¿Y cuáles son las características físicas que tiene una tipología verano? Bien, en cuanto al cabello, vamos a encontrar algunos marrones oscuros, cabellos rubios fríos, cenizos, cabelleras grises con algunos toques azulados, incluso aperlados. Nunca vamos a ver a un verano que tenga cabellos con reflejos dorados. Van a ser más inclinados a cenizos. En cuanto a la piel, vamos a encontrar tonalidades rosas con subtonos azules, beige en colores muy fríos, tenues, pieles así como muy de porcelana, rosadas, pero colores muy bajitos, muy suaves. Los veranos no tienen ojos marrones, los más comunes son azules, verdes, grises, e incluso con alguna mezcla de estos colores con motas blancas, algunos tonos hazel, que es como una avellana frío. También los vamos a poder encontrar con algunas motas en cuanto a tonalidades verdes o azules. Como hemos visto, esta paleta de verano se inclina mucho a tonos pasteles, muy suaves, fríos. Y para ir viendo cuáles son las diferencias con una paleta de invierno, aquí se sustituye el color blanco puro, que es invernal, por un blanco roto, que es más suave. Un color fuchsia muy vibrante, típico de las invierno, por un fuchsia más tenue. El negro por un gris. Y así vamos a ir viendo tonalidades que se van suavizando, como el verde pino por un verde menta. Bien, como esta paleta es fría, hay colores que se van a seguir manteniendo tanto para las invierno como para las veranos, y estos son, por mencionar algunos, los rojos con bases frías muy azuladas, los colores rosas, los frambuesas, el plateado, el azul puro. Incluso yo usé esta blusa con toda la intención de mostrar esos colores fríos que aquí vemos, tanto inviernos como veranos, los mentas, el color pino, el color lila, un poco más fuerte, más suave, el negro, para que vayamos dándonos una idea y así ir haciendo unos outfits que nos vayan creando esa armonía que tanto buscamos. ¿Cuáles son los colores que tiene que evitar un verano? Desde luego los cálidos, como los colores beige, cafés, anaranjados, terracotas.
Incluso se dice que también el negro, aunque es un color frío. ¿Por qué? Porque al tenerlo cerca del rostro le da un contraste muy fuerte con sus rasgos físicos, y un gris le suavizaría muchísimo más. Para más consejos de moda, belleza, autoestima, tendencias, sígueme en Instagram. Si eres de piel fría y aún tienes dudas entre cuál es el tipo de carta de color que te favorece, si la de invierno o la de verano, yo te sugiero que revises muy bien las características físicas de las que hablo tanto en este video como en el video de pieles frías y cálidas. Ahí soy muy clara en cuáles son esos rasgos físicos. Y también hagas prueba con los colores fríos, suaves e intensos, con la luz del día, desmaquillada, frente al espejo, y notes cuáles son los que te van a dar mayor realce a tu piel, a tus rasgos físicos, que de esto se trata. Yo creo que es muy fácil identificar la paleta de invierno de la de verano, porque en sí son personas con ojos muy claros, pieles muy claras, cabellos muy inclinados a blancos, rubios, pero bueno, puede suceder que haya esta confusión. Y desde luego que siempre te voy a invitar a que acudas a un asesor de imagen, quien de manera muy profesional podrá hacer esta prueba de color. Digo, yo también las hago, me puedes contactar si así lo deseas, pero va a ser un resultado como mucho más certero. Aquí te quiero enseñar brevemente cómo puedes comparar un color de un verano con un invierno. Por ejemplo, yo soy un invierno, y si yo me pongo un gris cerca de la cara, no me va a lucir igual que si me pongo un color negro, que es típico del invierno, cerca de mi rostro. ¿Notaron? Lo mismo con un rosa. Este rosa tenue pastel es típico de las verano, pero si yo me pongo una blusa, como que no me va a dar el mismo realce que si me pongo una blusa en color fuchsia. ¿Ok? Es así como tú puedes hacer estos ejercicios en casa con la ropa que tengas, o puedes comprar algún tipo de pañoletas para ir notando estas diferencias. ¿Qué celebridades son veranos? Bueno, tenemos a Brad Pitt, tenemos a Gigi Hadid, a Hugh Grant, incluso la reina de Inglaterra. Si bien es cierto que esta tipología fría suave se encuentra mucho más en lugares como Europa, Rusia, Canadá, Estados Unidos, en América Latina también llegan a haber algunos veranos en una minoría, pero para ellas les quiero decir que este es el mejor momento para comprar ropa, hacer un cambio de armario, en cuanto a accesorios, zapatos, sombras, maquillaje, ya que dura muy poquito esta temporada, 3 meses y medio, debería de ser 4, pero no, la moda va adelantada. Y si tienes la oportunidad de viajar a Europa o Estados Unidos durante el año, pues tienes mucho más facilidad de encontrar ropa para otras temporadas como el invierno, botas, abrigos, bufandas de estos colores fríos, porque allá habita más gente con ese tono de color. Y la industria de la moda como del maquillaje reparten su producto, su mercancía, basándose en la raza, en el color de la piel de las personas, para que se puedan comprar. Así que aprovecha este tip. Y ahora ya cuentas con las 4 estaciones del año en cuanto a la paleta de color. Yo te invito a que una vez que hayas identificado aquella que te favorece, comiences a entrar en una conexión con estos colores, observando la naturaleza, la pintura, las frutas. A mí, en lo personal, me sirve mucho lo que es el arte cuando voy a algún museo, viajar, porque así vas a comenzar a relacionarte con ellos a un nivel emocional. Acuérdate que los colores transmiten emociones,
Por eso es que a muchas personas se les facilita lo que es la cuestión de combinar y crear una armonía con sus outfits. Si tú lo empiezas a practicar, créeme que también lo vas a lograr. Recuerda que te tiene que favorecer en cuanto a los rasgos, tiene que hablar de tus valores, de quién eres. Y por otra parte, bueno, pues disfruta de las 4 estaciones que nos presenta el año, en especial este que está llegando, que es verano, y así liberar tu belleza interior. Y ahora platícame, ¿se te facilita identificar cuál es el color que te favorece o no? Cuéntame, que me encanta leerte. Si te gustó mi contenido, regálame un like. Suscríbete y comparte. Además de ayudarme a mí, ayudas a otros. Nos vemos en el próximo video.